Bienvenidos a este espacio que tenemos de devocional nuevamente. Hoy comenzamos con el estudio de la carta a los Efesios. Vamos a comenzar a mirar el contexto. Tal vez nos vamos a demorar algunos episodios, pero creo que van a valer muchísimo la pena para que lo podamos estudiar. El libro de los Efesios se escribió junto a la carta de Colosenses. Entonces es curioso porque estos libros son escritos por el mismo Pablo en la prisión cuando estaba en Roma. Además de eso, son enviados con el mismo mensajero al tiempo, Tíquico, y tienen 55 versículos en común entre el libro de Efesios y la epístola a los Colosenses. Pablo lo escribe al final de sus días y es la versión extendida del libro de Colosenses. El libro de Efesios se considera la reina de las epístolas. Fue escrita para gentiles. Hay algunos apartes que nos dejan ver un poco esa distancia que Pablo tenía con su audiencia en el capítulo 4, versículo 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué hablo de esto? Porque si leemos Hechos capítulo 20, versículo 31, Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. notamos que es de los pasajes más hermosos y fraternos entre Pablo y los hermanos de Éfeso. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Pablo pasó más de 3 años con los hermanos de Éfeso. O sea que tenía amigos, conocidos, él tenía muchas personas de la iglesia que eran muy cercanas a él. Por eso se nos hace un poco extraño, y esto lo vamos a abordar en otro episodio, porque Pablo escribe un poco de manera impersonal. Pero en el capítulo 3, versículo 2, Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. podemos ver que él tenía conocimiento de la lealtad de las personas de allí. Para nosotros en este estudio, el versículo principal de la epístola es Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como de las que están en los cielos, como de las que están en la tierra. Entonces ya vimos los versículos principales. Ahora la frase, el misterio de su voluntad. Y ahora la palabra, reunir. Dios se propuso reunir nuevamente todo bajo una sola cabeza, que es Cristo. La palabra reunir viene del griego anakefala y ostai. Esta palabra ana viene nuevamente, kefale cabeza y ostai unir. Unir nuevamente todo bajo la cabeza que es Cristo. Esta palabra era expresada cuando un ejército iba a la guerra, y en la guerra eran esparcidos y diezmados y no tenían un líder. Entonces se volvían a reunir y reagrupar el ejército bajo una autoridad nueva y un nuevo jefe. ¿Qué podemos ver acá? Que el Señor nos está mostrando en esta epístola, con esta palabra reunir, que todo estaba reunido inicialmente, pero que sucedió algo y perdió esa uniformidad, esa armonía, y sucedió algo. Dios conocía eso y Dios se propuso volver a reunir todas las cosas en Cristo. Cuando el hombre peca, rompe la armonía que Dios tenía. Entonces el hombre entra en conflicto consigo mismo, con su prójimo, con la naturaleza. Vemos entonces que todo estaba reunido inicialmente, pero que hubo un momento que rompió y fraccionó esa armonía, esa unidad. Dios se da cuenta de esto y, conociéndolo, se propuso en él reunir nuevamente todas las cosas. Ese es uno de los velos que nos revela la epístola de los Efesios. Es regresar nuevamente todo a esa armonía de unidad que el hombre perdió cuando pecó. Esa fue la causal del rompimiento de toda esa armonía. Entonces, cuando se rompe la armonía, el hombre entra en conflicto consigo mismo, no es feliz, busca muchas cosas para llenar esa felicidad y nunca se llena, porque
tiene que ser solamente de acuerdo al plan original que Dios tenía. 2, entra en conflicto con su prójimo, que el hombre comienza a tener discordias, enemistades, pleitos, iras, disensiones, griterías, todo eso, porque perdió la armonía con su prójimo, con los animales. No era así en el comienzo. Con la naturaleza. Amigo, ¿te das cuenta que tienes este conflicto? Esta desunidad. ¿Estás inconforme contigo mismo? ¿Con tu familia? ¿Con tu prójimo? Algunos aún hasta el perro de la casa los muerde. Y tú, hermano, unámonos en contribuir en la reunión de todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo. Trabajemos en la unidad y dependamos los unos de los otros. Amigo, que estás en conflicto contigo mismo, con tu prójimo, te tengo una buena noticia, que Jesucristo quiere reunir todas las cosas nuevamente. Dios le delegó esa tarea y quiere la unidad de tu familia, quiere la paz en tu propia vida, quiere que estés bien con tu prójimo. Te invito para que logres esa unidad a través de hacer a Jesucristo el Señor de tu vida. Te invito en esta hora para que ores y le pidas a Dios que puedas tener paz en ti. Puedes, si quieres, acompañarme en esta oración, hacerla más tarde, tener un tiempo a solas, y es pedirle a Dios y decirle: Padre que estás en los cielos, te quiero dar gracias por esta oportunidad que me das de poder arreglar mis cuentas contigo. Te pido en esta hora que por favor me ayudes a entrar y a estar en paz conmigo mismo, con mi familia, con mi prójimo. Necesito reconciliarme contigo. Por eso te pido que seas el Señor de mi vida y que me ayudes a poder entender el propósito eterno de Dios en mí. Si tú has hecho esta oración por primera vez, pero aún no entiendes lo que está pasando en tu vida, yo te animo para que por favor nos escribas al correo electrónico que va a aparecer al final. Visita la página web, escríbenos, o por el WhatsApp que tenemos, y allí nosotros te vamos a brindar una ayuda y una orientación para que todas las cosas en tu vida vuelvan a entrar en armonía. Mis queridos amados, yo les doy gracias por este tiempo devocional que hemos tenido. Deseo que la paz, la gracia y la misericordia del Señor estén con ustedes. Les amamos mucho y en el siguiente episodio continuaremos estudiando el contexto de esta maravillosa reina de las epístolas, la carta a los Efesios. Dios me los bendiga. Chao, chao.